de los ítems que tocó el presidente, alimento, gasolina, también el tema de divisas y por último este aumento del salario mínimo. Esos son los temas que vamos a tocar la noche de hoy. Les recordamos que se puede comunicar con nosotros a través de reporte-GB y utilizar la etiqueta reporte medidas. ¿Qué opinión tiene sobre las medidas económicas anunciadas por el presidente de la República? ¿Cree que las medidas tomadas por el presidente Maduro solucionarán la crisis económica? ¿Qué opina sobre el ajuste de precio de la gasolina? Ya veíamos las estaciones de servicio llenas a pocos minutos del presidente estar anunciando este aumento. ¿Qué opina sobre el aumento del sueldo mínimo y el bono de alimentación? ¿Y qué opina sobre la reestructuración de la misión alimentación? Bien, nosotros tenemos el análisis del economista Vladimir Adrianza, quien calificó de positiva la reacción que tuvo el país tras los anuncios del presidente Nicolás Maduro en materia financiera. Agregó que estas nuevas medidas beneficiarán a todos los sectores de la población. Los signos son positivos porque esta mañana viniendo del metro se formó una pequeña conversación respecto a las medidas y dentro del grupo en el que estábamos, que fue totalmente fortuito, nadie estaba en desacuerdo en el caso del aumento de la gasolina, en el caso del cambio de la paridad cambiaria y en el caso de lo que es impulsar la economía nacional. Y estamos hablando de gente del pueblo, gente que va a trabajar a esa hora, gente que nos movemos por la ciudad, porque todos somos trabajadores, y que tienen esa percepción. Definitivamente es importante, lo que ayer vimos va a tener una gran repercusión a futuro en todo lo que es la vida del país, porque estamos dando pasos fundamentales para romper el rentismo petrolero, que ha sido el gran problema de nuestra economía en los últimos 80 años de la vida del país. Bien, por su parte, el presidente de Data Análisis, Luis Vicente León, a través de su cuenta oficial en Twitter, reaccionó sobre las medidas anunciadas por el Ejecutivo Nacional y lo vamos a ver a través de los siguientes gráficos, cada uno de las opiniones que él hacía mención y decía, por ejemplo, con el tema de la gasolina, el aumento de la gasolina es la primera medida concreta y relevante de los anuncios de hoy, es decir, de ayer, y creo que aunque aislada es positiva. También se refirió a ese tema con respecto al aumento de la gasolina, la manera de consolidarla es que se ajuste regularmente o que se pulverizará el impacto por inflación. También respecto al tema de la devaluación, habló de la devaluación de 6,3 a 10, no tiene impacto relevante, hay que esperar a qué tasas fijarán el flotante y si se moverán ahí los sectores claves. También respecto al CIMADI, al CICAT, también fueron mecanismos flotantes y ninguno presentó nunca mecanismos del mercado ni funcionaron. Nada indica que será distinto. Y por último, el presidente informó al país sobre la terrible caída del ingreso del país, pero no explicó la enorme crisis que eso causa. Bien, eran parte del análisis que realizaba Luis Vicente León, presidente de Data Análisis, y además hace estos análisis respecto a las distintas medidas que ocurren en el país y en los distintos ámbitos, lo realizaba él a continuación. Bien, vamos a presentarles y a recordar qué dijo el presidente de la República, Nicolás Maduro, a propósito del aumento de la gasolina. Este Fondo Nacional de Emisiones va a recibir todos los recursos extraordinarios que se generen con el nuevo sistema de precios de la gasolina venezolana, de la gasolina 91 que va a pasar a costar 1 bolívar y de la gasolina de 95 que va a pasar a costar 6 bolívares el litro. Todo. Si usted tiene un carrito de 40 litros, usa 91, le va a costar 40 bolívares. ¿Qué cuesta 40 bolívares? ¿Un refresco? ¿Una malta? Bueno, vamos a ver el análisis de dos economistas que pudo entrevistar nuestro compañero Carlos Peñalosa para ver qué impacto tendrá este aumento de la gasolina y qué se puede hacer con ese recurso que finalmente se va a cobrar a los venezolanos, como dijo el presidente ayer.
Así es, Mariginia, gracias por este contacto. Saludamos también a nuestra audiencia como siempre. Para conocer el impacto que tendrán las medidas económicas anunciadas por el Ejecutivo en Venezuela, cursamos la opinión de los especialistas, quienes concuerdan que en el caso de la gasolina el ajuste es tardío. Evidentemente que hay una gran frustración no solo entre los economistas, sino entre los venezolanos, porque las medidas anunciadas son absolutamente insuficientes. Simplemente se ha incrementado el ingreso para el gobierno mediante el aumento de la gasolina. Se pensaba que eso iba a servir para aumentar los ingresos de PDVSA y cubrir los costos de importación y de producción de gasolina, porque se sigue importando gasolina a precios internacionales para venderlas a un precio subsidiado. El aumento es netamente inflacionario porque va a impactar los costos del sector transporte y los costos de toda la cadena que utiliza la logística para llevar los productos al consumidor. Por otro lado, hay una intención simplemente fiscalista de aumentar el ingreso del gobierno. Con este ajuste pasamos a pagar este nuevo precio sigue sin ser un precio que cubra los costos de producción. Continuamos teniendo el precio de la gasolina más bajo del mundo, pero sin duda se rompe pues ese mito, se rompe ese tabú que hay con respecto a los precios de la gasolina, que son intocables, que no se podían variar, y en este escenario que estamos actualmente de déficit, hay un déficit importante un déficit público, un déficit producto de la caída de los precios del petróleo, pues en la búsqueda de garantizar garantizar recursos hacia programas sociales, este aumento ya también está declarado que sus recursos van a ser dirigidos hacia las misiones sociales. Ambos economistas concuerdan en que el ajuste de la tarifa en la gasolina tendrá un impacto inflacionario en los precios del mercado. Aporte que hacemos al tema en desarrollo y el contacto nuevamente con ustedes en el estudio. El Banco Central de Venezuela finalmente informó que la inflación del año 2015 fue de 180,9%. Es el comunicado que hizo llegar el principal banco del país. Y así se da, además, luego de estas medidas económicas que presentó el presidente. Bien, nosotros vamos a hablar en materia de divisas. El primer mandatario nacional explicó cómo serían las nuevas tasas de cambio en el país. Vamos a recordarlo. El sistema de cambio. El sistema de cambio que vamos a simplificar, ¿no?, en dos bandas. La banda del sistema de cambio protegido, que, bueno, la explicará el equipo económico, que arranca a partir de mañana, mañana 18, la banda del sistema protegido, que viene funcionando a 6.30 y vamos a colocarla en 10 bolívares al cambio del dólar. Y tendrá como misión proteger a nuestro pueblo en aspectos fundamentales de la salud, medicina, de las misiones y grandes misiones, de la alimentación y de la acupuntura económica de inyección de dólares para producir, para que la economía se mueva. Tiene tanta importancia como las otras tres, porque que se mueva una máquina y que produzca, que tenga el insumo, los elementos para producir, genera riqueza nacional, genera productos, genera empleo. Esos 4 aspectos van a ser protegidos por el dólar a 10. Vamos a transformar el sistema CIMADI en un sistema complementario flotante que funcione de acuerdo a las reglas de la economía, de los objetivos sociales y del mercado. Sin embargo, el presidente de la República, Nicolás Maduro, ha dicho que el ministro Farías más adelante va a explicar un poco más sobre este tema cambiario y además cómo quedó finalmente CIMADI, qué es lo que va
a cubrir realmente. Nuestro compañero Carlos Peñalosa también pudo pulsar la opinión de otro economista respecto a este tema de las divisas. Así es, gracias por el nuevo contacto. Los especialistas también opinaron con respecto al tema cambiario en el país. Veamos a continuación su posición con respecto a la modificación. Hay un cambio de estrategia, la economía no se está basando sobre las posibilidades de importación. Ciertamente las mercancías ahora importadas serán más costosas, pero este tipo de cambio que va a fluctuar a partir de 200 bolívares, va a fluctuar, lo que diga las reglas de la oferta y la demanda, forma parte de un incentivo justamente a la producción. La tasa de cambio fija que se deja en 10 bolívares, que está dirigida a productos básicos, forma parte del compromiso del Estado en garantizarle a las grandes mayorías acceso a alimentación, a medicinas y a otros productos básicos esenciales para la vida diaria y cotidiana de los venezolanos. Entonces, el grito, la necesidad de tener un acceso o un tipo de cambio libre, pues como en otro espacio, en este caso se coloca mixto, también con un tipo de cambio que pudiésemos nosotros denominar como un tipo de cambio social. No se han atacado los problemas fundamentales de la economía, como lo son la existencia de un control de cambio, que si bien se simplifica a dos, que en la práctica ya existía, porque ese otro tipo de cambio, al no hacerse las subastas, prácticamente era una ficción, todavía a un precio que incentiva la corrupción y los desvíos, porque poner un tipo de cambio a 10 cuando el mercado está a más de 1000, lo que va es a estimular situaciones indeseables. Por otra parte, el acceso a las materias primas, a los insumos y a la maquinaria que necesita el sector productor para ir a la exportación no se consigue. Evidentemente que si las subastas funcionan va a tener un impacto, pues, pero si las subastas no funcionan, ya la respuesta hoy del mercado paralelo o del llamado mercado negro se está viendo que sigue y continúa subiendo. Bueno, y después de todos estos anuncios económicos, el presidente de la República anunció un aumento salarial que se compuso de la siguiente manera: salario mínimo en 20% y además el bono de alimentación en 2,5% en la base del cálculo del 52% del ingreso real integral de los trabajadores. Vamos a recordarlo. Vamos a combinar un aumento, primer aumento de este año, para defender el ingreso real de los trabajadores y trabajadoras, del 20% de los sueldos y del 2,5% en la base de cálculo del Cestatic, lo cual nos va a dar un 52% del ingreso real integral de los trabajadores y trabajadoras del país. Esto va a significar, ¿no?, y esto va a significar para los trabajadores y trabajadoras del país, ¿no?, que el salario mínimo y las pensiones subirán de 9.649 bolívares a 11.578 bolívares. Bien, a continuación vemos el análisis que realizaron economistas respecto a este punto en específico del aumento del salario con nuestro compañero Carlos Peñalosa. Así es, la situación salarial también figuró entre los anuncios hechos por el Ejecutivo Nacional. Pulsamos la opinión precisamente de los especialistas con respecto al tema y esto fue lo que nos comentaron. El incremento del salario es un salario insuficiente en donde todavía los niveles de necesidad de la población no son cubiertos y se está en el contrasentido, como muy bien lo apunta el periodista, de que el Cestatic es superior al salario. Eso va a generar distorsiones en el mercado laboral y definitivamente pues no es lo que la gente esperaba. Básicamente porque en Venezuela existen pasivos laborales muy elevados. Este incremento hace que no haya
aumento en los beneficios para la liquidación del trabajador, todo lo que son las prestaciones sociales. Esa es la sencilla razón por la cual eso ocurre. De todas maneras, los venezolanos están con un ingreso, con un salario, con unos sueldos, con unos honorarios insuficientes. En mi opinión, habría que hacer todo un programa de ajustes que implementara la eliminación del control de precios, la supresión del control de cambio y esencialmente un incremento en el ingreso de los venezolanos que en mi opinión debiera estar en no menos de 5 o 10 dólares diarios para poder soportar el ajuste.